ya no es que solamente que respalde el proceso, no, va a defender esta Constitución. Por eso el sector sectorial, y por ello es que no están las Fuerzas Armadas allí, porque es una institución de la organización del Estado, que como está es para defender el cumplimiento de estas y a sus autoridades. Por eso es que no está ahí. Podemos votar, pero no podemos estar en este sector sectorial. Alguien me preguntaba de que cómo fue la elección. Bueno, sencillamente por internet hubo una fecha de inscripción de 15 días. En esos 15 días se lograron inscribir, se inscribieron 55.314 personas. Y después que se inscribieron, tuvieron que presentar todos los recaudos necesarios. Por ejemplo, si eran del gremio de los trabajadores, los diferentes sindicatos debían avalar a esos 79 trabajadores. Si es el sector de empresarios, las organizaciones empresariales deben de soportar a esos 5 empresarios. Yo me puedo escribir como empresario, pero debe tener un respaldo de una organización. Si es el grupo de campesinos y pescadores, como esas nuevas formas de democracia, de organizaciones del pueblo, como son los consejos comunales, están los consejos de pescadores, están los consejos de agricultores, deben de respaldar a esos 8 campesinos y pescadores para que vayan a ese sector, a la constituyente. Las 5 personas discapacitadas dentro de ese grupo de discapacitados que están organizados respaldan a esos 5 personas discapacitadas. Y así sucesivamente, dependiendo de las características que se representen en el área sectorial. Entonces, tenemos 55.314, de los cuales 35.438 son sectoriales que deben estar debidamente inscritos. 64%. Y 19.836, que también es otro contexto dentro del hombre y la mujer, de igualdad de condiciones. 36%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de este concepto, ahora vienen las elecciones. Y esas elecciones es para seleccionar los 79 trabajadores. ¿De cuánto? De todos los inscritos. Vamos a ver la lámina donde aparecen los inscritos vamos a ver nominación por sector, imagínense, hay que sacar 79 trabajadores de 13.000. Por eso la importancia. Claro, las elecciones son libres, o sea, cada quien tiene que trabajar para que sea elegido dentro de ese grupo de 79 trabajadores. Esos 13.880 van a ser sometidos a una elección libre y secreta. Esos trabajadores, estamos hablando de las comunidades y consejos comunales, que se inscribieron 9.045. No estamos hablando de los pensionados, que se inscribieron 5.073 candidatos, estudiantes, 2.778 estudiantes que se inscribieron como candidatos para las nominaciones sectoriales dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces podemos imaginar la importancia que tienen estas elecciones para el 30 de julio. De ahí van a salir lo que vimos anteriormente, el compendio de los 181 diputados por el área del sector. ¿Quédate claro? Bueno. La justicia, cuando vemos por qué la Asamblea Nacional Constituyente, fue porque por alguna u otra forma ya se había votado el diálogo. Yo como siempre coloco de referencia como el presidente Medina se dio, con el permiso del pueblo dominicano, por decirlo así, el territorio dominicano para que se iniciaran nuevamente las negociaciones de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Y eso acaeció el año pasado, cuando de alguna otra manera empezaron
con la presencia de 5 expresidentes, entre ellos el doctor Leonel Fernández, el presidente de Panamá, Torrijos, el de España, Zapatero, hasta el colombiano, que era el presidente de UNASUR, que estaba incluido, Ernesto Samper. Entonces, cuajó ese proceso por la ayuda que siempre ha dado el pueblo y su gobierno a Venezuela. En esta oportunidad, en la persona del presidente Medina. Y así sucesivamente ha ocurrido en el tiempo, en el proceso de diálogo, porque llegó un momento cuando se trancó el diálogo. Entonces salió la oposición a la calle a manifestar y que pacíficamente para que se fuera Maduro y que para elecciones generales, ya ni sabían qué era lo que estaban pidiendo. Por último se convirtieron en manifestaciones violentas. ¿Por qué? Andaban buscando de que se decretara el estado de conmoción, porque sencillamente existiera una guerra civil para la intervención. ¿De quién? Bueno, no va a ser de Santa Claus, ¿no? La intervención de los Estados Unidos para que eliminara ese régimen dictatorial representado por el presidente Nicolás Maduro y ese régimen comunista. Esta mañana sacaron por las redes un comunicado supuestamente de un consulado norteamericano. Es un manejo mediático, hasta con eso juegan. Y ese comunicado decía algo de que en virtud de que la seguridad de los Estados Unidos y del pueblo estaba en peligro, se le prohibían las visas a, ¿qué que decía? Se le prohibían las visas a todo aquel integrante del PSUV por ser un partido comunista. Todo aquello que fuera candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, una cantidad de cosas que cuando uno empezaba a ver, oye, está bien que los Estados Unidos la dediquen, pero esto es una falta de respeto. O sea, es para ver cómo hasta en los mediáticos tratan de atacar psicológicamente, porque se ven acorralados y se ven perdidos con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que se llama a la Asamblea para poder contribuir a ese proceso de diálogo profundizado, como lo hemos visto, y dentro de los elementos de justicia, como decía anteriormente el poeta del pueblo, cansado de esa injerencia y cansado de esa peculiar devastación que hay a nivel de la destrucción de los bienes públicos del Estado, pues tiene que haber un responsable. Bueno, estamos cansados de tanta impunidad, entonces hay que buscar los elementos a través de esta Asamblea Nacional Constituyente y agregar lo que sea necesario en la Constitución para fortalecerla y no quede nada impune. Ya es lo que andamos buscando. Venezuela no se rinde. Yo tengo muchas anécdotas, pero especialmente con nuestro comandante Chávez, ¿no? Cuando el 14 de abril del 2003 a las 3 de la mañana estaba sacando un crucifijo, ¿no? Y llamando a la paz, llamando a la concordia, llamando al diálogo, aquellos que interpretaron, bueno, los perdones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía, bueno, ahora yo vi cuando la pared los pusiera, los mandara presos, decía. Porque realmente vivimos momentos muy difíciles. Pero resulta ser que la historia le da la razón a nuestro comandante al ver tratado de distanciar la violencia a través del diálogo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Si posiblemente hubiera tenido un comportamiento de revancha, de
hicieron esto, también vamos a hacerlo. Vamos a meter presos a los que trataron de dar el golpe de Estado, pero no, llegó con un crucifijo en la mano perdonando y llamando a la reconciliación para que democráticamente tomáramos las riendas de ese proceso democrático y de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso la oposición lo vio como una flaqueza, eso lo vio como una vulnerabilidad. Bueno, pero esto es pan comido. Y siguieron con el proceso y después vino el llamado al paro general, el paro de la principal empresa del Estado que fue PDVSA, etcétera, etcétera, hasta que hemos llegado a estos momentos por ese proceso de diálogo que la oposición siempre ha estado equivocada. Detrás de todo este proceso hay venezolanos y venezolanas que queremos la paz, queremos el regocijo de todos los venezolanos, pero eso no quiere decir que no vamos a defender la Constitución. Por eso es que digo con honestidad que Venezuela no se rinde. Nuestros amigos haitianos, yo, como todos, latinoamericanos y caribeños, los admiramos. Primero, históricamente han sido la primera nación que se libró del yugo francés, yo más recuerdo. Y fue un ejemplo para nuestros libertadores, etcétera, etcétera. Pero por coyunturas políticas han existido algunos comportamientos que yo creo que en vez de alejarnos de la hermandad, han contribuido más bien a ese acercamiento. Y por eso el proceso de integración. Y ese proceso de integración no somos nosotros los que tenemos la indisposición de lograr eso. Son elementos foráneos que actúan sobre esa integración para evitarla, porque nos ven como un peligro. No es que vean a Venezuela como una amenaza inusual para el pueblo de los Estados Unidos, sino que es una amenaza inusual por lo que representa Venezuela en su despertar democrático y en el concepto de integración de América Latina y el Caribe. Nosotros deberíamos de pensar la fortaleza que tendríamos si todas nuestras riquezas fueran puestas a disposición del desarrollo de América Latina y el Caribe. Venezuela aportando su riqueza para el beneficio del desarrollo, y como lo ha hecho y como lo hizo el presidente Chávez cuando aportó a través de Petrocaribe el hidrocarburo y el petróleo necesario para poder sostener a todos los países antillanos y especialmente a algunos que en aquellos momentos históricos tenían un problema social. Y que ese beneficio de soportar el petróleo pues beneficiara a la población. Y por eso es que hablamos todavía de las facturas que son pagadas con productos o insumos de lo que generen esos países. Entonces, ese proceso de integración es a lo que realmente el norte le tiene miedo, porque van a perder la hegemonía como la han perdido en muchas partes del mundo, el despertar de los pueblos. Y eso es lo que significa Venezuela, eso es lo que significa Bolivia, eso es lo que significa Ecuador, el mismo Argentina, el mismo Brasil. Lo que ocurre en esos países es producto de la intervención. Yo recuerdo, como que si fuera ayer, que le hicieron una pregunta a la presidenta de ese momento, Dilma Rousseff, que si ella creía que los Estados Unidos estaban detrás de la desarticulación política del Estado brasileño. Y dijo, no, jamás pienso eso. Ya la historia nos ha dicho todo lo que hizo para poder desarticular el proceso político de Dilma Rousseff. Habría que preguntarle a ella con todo el respeto, a ver qué piensa. Sí, porque muchas veces uno tiene que aprender de esos errores y de esas consecuencias. Les agradezco a todos ustedes por su presencia y paciencia. Y por supuesto,
se están yendo. Bueno, antes de terminar, vamos a darle el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, dar las gracias al señor Ali, escúcheme que se me olvida. Sí. Ali Uzcategui Duque, excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, al señor Manuel Salazar y al profesor Manuel Colón como representación del comité en esta actividad. Le damos las gracias y de esta forma terminamos el panel. De otra manera, damos las gracias por su presencia al señor Carlos de la Nuestra, embajador de la República de Cuba, a la señora Yascosta Calderón Martínez, embajadora de la República de Nicaragua, y a todos los dirigentes y dirigentes políticas acá presentes, a los intelectuales, a los activistas sociales, a la delegación haitiana que nos ha dignificado con su presencia y a los hombres y mujeres acá presentes. Muchas gracias.